Bienvenidos a Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México, donde cada semana abordamos temas relevantes en la voz de especialistas con orientación, consejo y análisis para mantenerte a la vanguardia. Yo soy Adrián Díaz. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México, un espacio en el que analizamos los temas que mueven a México, a las empresas y por supuesto a los ciudadanos que buscan crecer, pero con conocimiento. Mi nombre es Adrián Díaz y en este capítulo hablaremos de un cambio legal que ha generado conversación, inquietudes, pero sobre todo dudas. El futuro de los amparos tras la nueva reforma precisamente a esta ley de amparo. Está conmigo Víctor Hugo Barrios Parrilla. Él es doctor en Derecho Tributario con más de 20 años de experiencia en Derecho Tributario, Mercantil Constitucional y Amparo. También tiene especialización en Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Víctor Hugo, bienvenido a Negocios con Valor. Muchas gracias, Adrián, por la invitación. Un gusto de compartir con todos los seguidores que nos ven. Y pues bueno, vamos a tocar un poquito el tema de la ley de amparo y las reformas que hay relativas a la materia, ¿no? Seguramente lo vamos a hacer así. También está conmigo el contador Jesús Guillermo Mendieta González. Él es integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal de este colegio y tiene una sólida trayectoria en la tributación mexicana. Es especialista en materia fiscal y de seguridad social. Jesús Guillermo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y a la orden. Gracias. Pues la ley de amparo es el instrumento jurídico, creo yo, más importante en México para proteger los derechos humanos y garantías individuales frente a actos de autoridad. Regula los artículos 103 y 107 de la Constitución y permite que cualquier persona pueda pedir a un juez que revise si un acto o ley viola sus derechos. A partir del 17 de octubre de 2025 se considera que dicha reforma está plenamente vigente en todo el país. Y aquí, Víctor Hugo, lanzo la primera pregunta. ¿Cuáles son entonces los principales cambios y más relevantes de esta reforma? Bueno, hay varios tópicos aquí importantes que quiero que tengamos claro de lo que se habla en la materia. Bueno, primero se habla en términos generales de que el amparo en teoría es más accesible a las personas. Ya se instaura el amparo electrónico, ya lo puedes promover electrónicamente. Víctor Hugo, ¿qué es el amparo? Bueno, el amparo hay que precisarlo. Muchos hablan de que es un medio de defensa, un recurso. No, es un juicio de garantías. Y hoy por hoy, con la reforma del 2011, consideramos de derechos humanos, ¿vale? En el cual se protegen propiamente actos de autoridad, la legalidad de las leyes y que, bueno, cualquier ciudadano, cualquier gobernado puede acudir a él. Ok, entonces esta precisión es muy importante. Es un juicio. Un juicio. No es una forma de defenderse. No, o sea, sí es una una forma te de defenderse, pero a través de un juicio. Pero exactamente, pero muchos lo confunden y dicen, es un medio de defensa, es un recurso. Como si, ejemplo, con el juicio de nulidad presentamos un recurso de reclamación porque no me admitieron una prueba. No es un recurso, es un juicio totalmente autónomo e independiente. Desde tu muy particular punto de vista, Víctor Hugo, ¿cuál sería los principales puntos o cambios de esta reforma entonces? Bueno, te digo, más allá de los tópicos generales de que sea más expedito el amparo, lo electrónico y demás, pues bueno, en nuestra materia, ¿qué implica, no? Y nos vamos concreto a eso. El interés legítimo es un punto muy importante. Nosotros cuando estructuramos siempre un amparo, y es importante que lo tengamos claro, amigos, ahí, siempre establecemos qué es lo que establece la ley como tal federal, llamamos una ley secundaria, qué es lo que es el acto de autoridad o las propias consecuencias de esa ley como tal. Y por lo tanto determinamos o analizamos cuál sería el perjuicio que nos puede deparar, por lo cual señalamos cuáles son los derechos humanos o las garantías individuales que nos pueden resultar violadas, ¿vale? Es como estructuramos un amparo. Pero ¿qué sucede? Muchas veces en el amparo lo que venimos haciendo, lo que se hace es especular cuál es el daño que me va a hacer. Ejemplo, me determinaron un crédito fiscal, ya vamos a pensar que el abogado perdió el juicio, se va al amparo. ¿Qué especulas? La ilegalidad de la resolución determinante y consecuentemente al haberse llevado el procedimiento determinas que hay ciertas ilegalidades, principios de congruencia, de no valoración de pruebas y eso se traduce en sacar una conclusión o determinar una conclusión. Ejemplo, oye, de haberse valorado correctamente las pruebas, se acreditaría mi materialidad, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hoy por hoy, con el interés legítimo y la reforma a la ley de amparo tengo que justificar y acreditar, valga la expresión, que existe esa afectación real y material. No especular propiamente como lo hacemos, sino tenemos que prácticamente caer en el acreditamiento.
Que esto es algo que viene a romper el esquema o la definición del interés legítimo. Perfecto. En ese sentido, Memo, te preguntaría, ¿cómo lo estamos viendo entonces desde la trinchera de ustedes? Es decir, desde la contabilidad y desde otros puntos de vista de la ciudadanía. Sí, en ese sentido, Adrián, yo creo que lo que tenemos que atender desde un inicio, desde la atención de una auditoría o cuando inicia una auditoría de gabinete o una auditoría de visita domiciliaria, que es el origen a lo que podría desencadenar en un futuro a un juicio, a un recurso de revocación, que también hay cambios importantes que si quieres también los comentamos, al recurso de revocación, al juicio de nulidad o al juicio de amparo, como lo acaba de decir Víctor. Es de suma importancia desde un inicio atender con mucha atención las auditorías desde el momento uno. ¿Por qué? Porque como bien dijo Víctor, las pruebas que se presenten, la materialidad que se otorgue y el acreditamiento de desvirtuar, en el ejemplo hipotético que dijo Víctor, las pruebas son elementos esenciales y fundamentales para nuestros amigos los abogados cuando se tengan que ir o al recurso de revocación o al juicio de nulidad o en su caso al juicio de amparo, como lo acaba de decir Víctor. Porque con este cambio tan importante y trascendental, ya no caes, en el caso específico del juicio de amparo, en una especulación, sino en una certeza, si me permites la palabra, y si estoy correcto, mi querido Víctor. ¿Podría ser probar una afectación real? Así es, O sea, definitivamente. eso es a lo que es el objetivo central justamente de este primer punto y de este primer cambio en esta ley de amparo. Es que se violaron algunos derechos y por eso un poquito, y a lo mejor estoy entrando en una materia que Víctor la va a aclarar más adelante, al tema de la violación de los derechos humanos. Ok. O sea, el término, como yo lo entendí ahorita que Víctor nos explicó, desde una forma muy terrenal, y a lo mejor estoy mal, pero corrígeme si no, Víctor, es el hecho de acreditar una violación a un debido proceso o a una debida acreditación de los elementos en la materia fiscal, hablando en la materia fiscal, de un proceso y una determinante de la materialidad y de la razón de negocio desde el ámbito contable, por ejemplo, en un crédito fiscal. Ok. Esto es en otros aspectos también de la sociedad, no solamente en materia fiscal. Definitivo. Digo, cualquier derecho que se considere violado es susceptible de reclamarse vía amparo, ¿no? Ok, por supuesto. Punto número 2, limitación de la suspensión del acto reclamado, que es esto, ¿no? Justamente nos limita a... De una suposición a una verdad. Exacto. ¿Cómo van los jueces a hacer esto? Bueno, hablar de los efectos de la suspensión como tal, cómo veníamos trabajando ya, y lo voy a decir sin entrar en un tema político, y digo, respetando las instituciones, el amparo nos daba la posibilidad inclusive de tener un efecto de una suspensión de la ley, ¿vale? Es decir, yo promuevo el amparo y vamos a pensar que tú, Adrián, tienes la misma afectación y considerando los juzgadores de amparo y magistrados de amparo en su caso, inclusive la Corte, los ministros de la Corte, podrían definir o determinar en determinado momento la suspensión de la aplicación de la ley, ¿vale? Hoy por hoy, ¿qué sucede? Tú promueves el amparo, Adrián, y el único beneficiado de ese amparo vas a ser tú. No el grupo quizá que también se ve afectado. Puede verse como tal, pero promovido por una colectividad. De ejemplo, lo promovió un sindicato como tal, ¿no? Etc. Ahí sí va a proceder en lo colectivo, pero ya no es de ejemplo, se afectó a todo un sector social, vamos a pensar, a todos los agapes. Como se afectó a todos los agapes, pues son beneficiados todos. No. El que lo haya solicitado es el que va a ser beneficiado de esto. ¿Vale? Prácticamente, repito, sin entrar en un tema político, pues prácticamente vamos en retroceso, ¿vale? De algo que ya se había logrado en el amparo, hoy por hoy regresamos a antes de los 2000, ¿no? Gracias, Víctor Hugo. ¿Coincides con esto, Memo? Sí, totalmente. Aunque esto se debió, y si no, corrígeme, Víctor, mucho a ciertos también abusos de parte de algunos contribuyentes en donde buscaban esa solicitud de amparo de forma colectiva y que evidentemente pues estaba viéndose beneficiado un grupo, como bien dice Víctor, sin entrar en temas de prejuicios institucionales, pero que también eso afectaba al erario público, ¿no? O sea, aquí el tema al final del camino ya se va a volver individual y cada caso en particular. Claro. Eso es importante. ¿Cuál es el impacto de la reforma en la protección, entonces, decían, de los derechos humanos? No hay una afectación propiamente a derechos humanos, sino a cómo se va a tramitar el amparo, en qué efectos va a tener, ¿no? Desde las suspensiones, ejemplo, un tema que se hablaba de suspensiones, por ejemplo,
Cuando nosotros reclamamos la responsabilidad patrimonial del Estado, somos nosotros los que está reclamando una indemnización por parte del propio Estado. ¿Vale? Hoy por hoy, con esta reforma, nosotros sabemos que tenemos una sentencia y la podemos ejecutar. ¿Cómo se para esa ejecución cuando se interpone un amparo o un recurso de revisión que es el homólogo para la autoridad? Pues a través de una garantía. ¿Vale? Que sepan todos tus seguidores, todos los que nos siguen, que hoy por hoy la autoridad, con esta reforma de la ley de amparo, cualquier autoridad en determinado momento que tenga la obligación de garantizar una suspensión o un amparo, está exenta de hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que si uno quisiera ejecutar esa sentencia de una primera instancia en la cual condenaron a la autoridad a una indemnización, a una reparación del daño, no vamos a poder de alguna forma obligarla a que nos indemnice, a que garantice, a que exhiba esa garantía, esa fianza. Ese es un punto muy importante. Ok. ¿Algún ejemplo de esto que nos está explicando Víctor Hugo? Pues un ejemplo, y digo, a lo mejor que estoy pensando que pudiera ser del dominio público en el caso del pago de la indemnización del aeropuerto, que se suspendió. A muchos fondos de inversión se les ve afectado con esa suspensión. Se garantizó el amparo. Obviamente el gobierno tenía que garantizar y a través de unos bonos que emitió, pues para el pago, que es lo que es el aumento de la tarifa de aeroportuaria, ¿no? Pero si existiera esta modificación al día de hoy, como lo comenta Víctor, como lo entiendo yo como gente terrenal, sin ser abogado especialista como lo es Víctor, pues entendería que no podría exigirle al Estado que me garantice la deuda o el daño a mi patrimonio por haber invertido en un aeropuerto que pues, por X o Y razón se canceló el proyecto, ¿no? Que es evidente, yo como particular, sale de mi esfera, ¿no? Y perdóname, digo, ahí agregando, ¿no? Inclusive hay que tener en cuenta hacia el particular qué efectos tiene la suspensión. A eso iba justamente. ¿Vale? Para los particulares, ¿cuál es el efecto? En cuestión del particular, y más en la materia, porque lo precisa inclusive la ley de amparo, tratándose de créditos fiscales, se garantiza sí o sí el crédito fiscal para la suspensión. Y ojo, esta obligación de la garantía y de la suspensión entra ya un criterio que tenía mucho por jurisprudencia, que ya se instaura dentro de la propia ley del amparo, que es el famoso interés superior. Okay. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Yo en determinado momento, autoridad, aunque tú tengas la razón como contribuyente, como particular, si con darte la razón y esa suspensión en determinado momento afecta a la colectividad, no te la voy a otorgar, por mucho que te esté afectando a ti. ¿Vale? ¿Qué sucedía mucho? Y eso muchos de los seguidores, inclusive ustedes lo tienen totalmente claro, sucedía mucho con el amparo contra leyes, que decían, oye, yo puedo considerar que si hay una afectación a ti, pero de yo concederte esa suspensión o de yo concederte el amparo en determinado momento, voy a afectar a la colectividad con los impuestos que tú das. Claro. ¿Vale? Entonces, viene a ser también un parteaguas en ese sentido en cuanto a los efectos de la suspensión, de garantizar sí o sí el crédito fiscal y además, no obstante de garantizar, se deberá en determinado momento tomar en consideración si se afecta o no a la colectividad. ¡Wow! Impresionante. Puntos importantes dentro de Sí, en materia contable y financiera, lo que acaba de decir Víctor, creo que es uno de los puntos más importantes de este cambio en la reforma de la ley de amparo. ¿Por qué lo digo? Porque ya desde el ámbito que acaba de decirnos el especialista, decir sí o sí tengo que garantizar el crédito fiscal, y creo que esa garantía se limita. Ya antes era prendaria, con algún bien inmueble y demás. Hoy en día, con este cambio, ya se garantiza o a través de dinero o cash flow, por así decirlo, o con un crédito bancario, ¿no? Creo que es como una línea de crédito, como un pagaré emitido por una institución financiera, que evidentemente la institución financiera te va a pedir en la reserva de ese dinero. Claro. Entonces, hablando financiera y contablemente, va a haber una afectación muy fuerte hacia los contribuyentes porque es dinero que sí o sí tiene que salir de tus arcas, ya sea para pagar el crédito y posterior en paralelo litigarlo, que evidentemente la reforma anterior pues evitaba esa situación hasta que no se concluyera el acto o la sentencia, si es la palabra correcta. Y por el otro lado, pues el tiempo que se vaya a tardar este juicio y el dinero que tenga que salir de las arcas de los contribuyentes hacia el erario público, utilizando el concepto del bien superior. El interés superior. Okay. Entonces, el interés superior, perdón. Entonces,
financiera y contablemente, pues es una salida importante de dinero. Imaginemos los créditos fiscales que en los periódicos hemos escuchado de ciertos empresarios mexicanos, en donde pues evidentemente la salida de esa cantidad de dinero importante va a mermar en la economía, sí en beneficio del bien superior o del interés superior en el caso del Estado, pero en decremento hacia el interés de la compañía, que evidentemente pudiera poner en jaque o hasta en un posible quiebra técnica, posiblemente, dependiendo del monto del crédito, a las empresas, ¿no? Ok, punto importante. Estoy entendiendo entonces que es digamos que un escudo menos preventivo. No tanto un escudo menos preventivo como tal, sino, perdón la expresión, y le voy a decir, es de alguna forma el gobierno asegurar en determinado momento su recaudación, ¿no? Si lo vemos desde el aspecto fiscal, ¿no? O sea, me garantizas mediante, ya sea el famoso billete de depósito del Banco del Bienestar o a través de cierto soporte bancario, ¿vale? Que tienes para pagarme, que me vas a pagar en caso de que pierdas, yo ya estoy pagado. Entonces, es prácticamente, diríamos por ahí entre amigos, luego lo decimos nosotros, pago por ver, ¿no? Pago por pelearme, ¿no? Okay. Y el tema de no garantizar, pues bueno, ¿qué implica? Los famosos procedimientos administrativos de ejecución. Ahora, en este asunto, ¿cuál es entonces el papel del Poder Judicial tras esta reforma, ¿no? Porque estamos garantizando de una parte justo la tributación, ¿no? Si me permites la expresión. Claro. Pero entonces, ¿cuál es el papel entonces del Poder Judicial en este momento? Éticamente, diríamos resolver conforme a derecho, ¿no? Y ser imparcial. Ser imparciales, o sea, totalmente. Y también ser expeditos, porque que también es una de las reformas, creo, ¿no? Que acorta los tiempos. La verdad, el problema es que hay una carga importantísima de asuntos jurídicos previos a la reforma y posteriores seguramente a la reforma, ¿no? Entonces, como bien dijo Víctor, es un parteaguas, pero también el que resuelva de una forma expedita no necesariamente tenga que ser que esté revisando los asuntos de fondo, sino de forma. Y eso pudiera venir en perjuicio de los contribuyentes, garantizando el bien o el interés superior al que hace mención Víctor. Entonces, también hay un cierto cuidado con la reforma también en materia jurídica, que también ya, o la reforma judicial que hubo recientemente, también es un punto que converge con esta reforma en la ley de amparo. En algún momento se encuentran. Pues seguramente, porque al final del camino la ley de amparo, ¿quién la resuelve? El Poder Judicial. ¿Y que hubo una reforma previa a la ley de amparo? Pues una reforma al Poder Judicial. Entonces, evidentemente no al Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, que no tiene o no depende, o así lo entiendo, y si no, corrígeme, Víctor, que depende del Poder Judicial. Pero en algún tema de la ley de amparo que sí compete al Poder Judicial, es donde va a haber esa discrepancia o esa legitimidad que se le debe dar a los juzgadores de este país para el bien imparcial y correcto de la correcta interpretación de la ley también, ¿eh? Por supuesto. Mencionaba algo, Memo, muy importante, que es, y creo yo, la digitalización, ¿no? de todo de estos procesos. ¿Será posible? ¿No será posible? ¿Cómo están viendo justamente esta? Bueno, la digitalización es algo que se ha venido trabajando, no de ahorita. Ya lleva tiempo. Ya lleva tiempo. Por ejemplo, te lo puedo decir antes de la reforma del 15 de octubre, que se publicó en el diario oficial del 15 de octubre, pues ¿qué implica? Ya podíamos nosotros con la FIREL presentar los amparos y demás sin mayor tema. Ya lo electrónico ya estaba, ¿vale? Que se le está dando esa formalidad como tal, ¿vale? Y lo que decía, por ejemplo, en este sentido también, mi querido Guillermo, en cuanto a lo expedito, pues bueno, el término de la justicia expedita siempre ha estado en la ley, ¿vale? Y en cualquiera, inclusive en la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo que rige nuestros litigios, ¿no? Pero ¿qué sucede? Tú dile a un juzgador, oye, resuélveme porque te dice la ley de amparo que me vas a resolver en 90 días. ¿Sabes qué? Conforme a la carga procesal que yo tengo, no va a ser posible en 90 días. Es letra muerta, ¿no? Es letra muerta. Entonces, hay que considerar ahí la intencionalidad o la buena intención de la reforma, pero bueno, de ahí a que suceda es totalmente otra cosa, ¿no? Por supuesto. Entonces, para puntualizar, ya digamos que la implementación del expediente digital ya era parte fundamental de los procesos. Ya existía. Lo único, por lo que entiendo y que comenta Víctor, es que solamente se formaliza. Ahora, la atención expedita, como bien lo dice Víctor, ya existía dentro de la ley. Ahora, ¿qué tanto se va a aplicar? No quiero entrar en temas institucionales, claro. Reitero,
Pero pues Por lo mismo ya explicaba Víctor. Hay ciertos puntos que pueden darse con mayor celeridad por un interés superior a otros que no tenían tanto interés superior, ¿sí me explico? Sí. Por ejemplo, hablando en la materia fiscal, pues por una cuantía de un crédito fiscal, seguramente le van a dar mayor celeridad a un crédito fiscal o un litigio de un término fiscal de importante relevancia hasta de forma pública y importante, como lo estamos viendo en los medios, a otro que pues a lo mejor no es tanto de interés superior, ¿no? Pero pues al final del camino es lo que está aplicando la ley, ¿no? Por supuesto. Hay otro punto también importante que son las reformas que no tengan efectos retroactivos sobre juicios iniciados antes de su entrada en vigor. Es otro punto que se ha estado justamente manejando en diferentes medios de comunicación, pero yo quisiera saber cuál es justamente el alma de este punto. Bueno, antes de que se publicara el decreto que se publicó, bueno, se aprobó el 14 de octubre, el día 15 se publica en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación y el viernes 16 nos despertamos ya con el inicio de vigencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Se discutía desde previa su aprobación como tal el término de la retroactividad, ¿vale? Que decían, esto se va a aplicar a los juicios que ya están tramitados al día de hoy. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que normalmente, y esto inclusive en materia fiscal y en cualquier materia se da, tú inicias tu juicio y te vas a regir a la ley, hablando de procedimiento, a la ley del procedimiento que rige en el momento. En cuanto al fondo, ejemplo, tenemos una auditoría, y lo pongo para que quede claro ahí con nuestros amigos que nos ven. Ejemplo, pero nos determinaron el ejercicio 2021. En cuanto al fondo y en cuanto a todo el tema como tal de la estructura de los lineamientos, ejemplo, ley de impuesto a la renta, ley del IVA, etc., nos vamos a guiar a esa del 2021, que era la que regía la materia en ese momento, ¿vale? Pero en el procedimiento estamos en el 2025. ¿Qué sucede? Yo me guío a la ley en cuanto al procedimiento del 2025. ¿Qué querían hacer con la reforma o plantearlo en su momento de, ok, así tu amparo ya esté presentado antes de esta reforma, cuando entre esta reforma a la ley de amparo, tu procedimiento lo vas a tener que llevar conforme a estas reglas. ¿A las nuevas reglas? A las nuevas reglas. O sea, es como el juego de las reglas cambian. Exacto. Así de sencillo. Exactamente. Así es. ¿Vale? Obviamente esto hizo mucha mella entre colegios de profesionistas y demás que pugnaron y alzaron la mano y demás. ¿Y cómo quedó? En que va a tener un efecto de irretroactividad, no va a ser en perjuicio de los particulares, y se va a aplicar esta ley a partir del momento en el que inicia su vigencia. No se va a hacer hacia atrás. Ok, ¿algún ejemplo que nos puedas ayudar? Perdóname, Víctor. Pues simplemente los juicios que se llevan hoy en día por parte de los contribuyentes, si bien es cierto el fondo se aplicará o se cernirá al ejercicio de las facultades de revisión, como en el ejemplo que puso Víctor en el 21, 22, 23, el proceso o el procedimiento seguirá con las reglas vigentes en el momento en que se presentaron. Si estas se presentan posterior a la entrada en vigor a esta reforma de ley de amparo, pues será con los nuevos procedimientos que acabamos de mencionar. Pero si se presentó, en el ejemplo hipotético, si esto entró en vigor el día 16 de octubre del 2025 y yo presenté mi amparo el día 10 de octubre del 2025, pues todavía no entraba en vigencia lo que hoy en día ya está. Okay. Entonces, lo que yo presenté anterior a la publicación se va con las reglas de procedimiento o procesales, si es la palabra correcta, de ese momento, del 10 de octubre del 2025. Entró en vigencia y se publicó el 16 de octubre la nueva ley de amparo del 2025. Entonces, y promoví mi juicio el 20 de octubre del 2025, ya va con las reglas de la nueva ley de la reforma. De la reforma, de la nueva ley de amparo. Ok. Ojo, ya hay que ver aquí la justificación legislativa al respecto, porque muchos están queriendo como que escudriñar y jugar con eso y decir, oye, es que te está diciendo que hacia las nuevas etapas del procedimiento jugará con las reglas de la nueva legislación. Entonces muchos dicen, oye, mi amparo se divide en etapas, ¿no? Presento mi demanda, tengo la suspensión provisional, la suspensión definitiva. Ejemplo, ¿no? Vamos a pensar, muchos ponen el ejemplo de, yo presento mi demanda de amparo el día 15, vamos a pensar el día 14, tengo mi suspensión provisional el día 15, salió al día siguiente, pero al día 16 o en adelante, cuando venga esa suspensión definitiva, pues ya estoy conforme a la nueva ley y me va a aplicar. No, eso ya se precisó que es, valga la expresión, tajante. Los que se presentaron antes de la reforma van con las reglas anteriores, los que van de posterior a la reforma
van con las nuevas reglas, ¿vale? Para que quede ahí totalmente claro. Es que ese es el objetivo, ¿no? De Negocios con Valor, que queden claros justamente estos puntos, retos y desafíos para el acceso a la justicia, Memo. Muchos. Yo creo que desde el ámbito contable y fiscal al cual yo represento, desde un inicio, y vuelvo a atender, desde la preparación y prevención, ¿qué sugiero siempre? Sugiero que a todas las personas que nos escuchan y nos ven revisen preventivamente sus situaciones fiscales, contables, financieras, que en caso de atender o revisar una revisión de gabinete o de visita domiciliaria o atención a cartas de vigilancia profunda o cartas de invitación, se atiendan en tiempo y forma, se aclare todo en preciso momento y sustento. Posteriormente, si llegamos al tema de una visita domiciliaria, se atiende esta situación y se llega a un tema o se está visualizando el tema de atender a juicios, ya ir integrando a los abogados, fiscalistas o expertos en la materia desde antes a que concluya una visita domiciliaria o de gabinete. Esto con el afán de empezar a armar en conjunto o amalgamar en conjunto y coadyuvar la parte contable de los contadores con los abogados fiscalistas, hablando en materia fiscal y la ley de amparo, para que entonces se vaya planteando una estrategia conforme a los nuevos procedimientos que entraron en vigor a partir del mes de octubre del 2025, al 15 de octubre o 16 de octubre del 2025. Para que entonces llevemos una estrategia y un procedimiento conforme a la legalidad y a las etapas que comentó Víctor. Esa sería mi recomendación. Y recordar que hubo también reforma en el Código Fiscal de la Federación en materia de recursos de revocación, en el cual también hay nuevos temas que entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2026. Entonces ya estamos a la vuelta de la esquina de ello. También es importante que las personas que nos escuchan y nos ven atiendan y se acerquen tanto a los abogados fiscalistas especialistas en la materia y los contadores para ver estos temas si se encuentran en algún caso en particular. Por supuesto, futuro de los amparos en el sistema judicial para ir cerrando el tema. Pues fíjate, aquí comentar algo que no quiero que se pase como tal y que creo que es importante. Dentro de la reforma a la ley de amparo, y en ese decreto se reforma la ley de amparo, la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Código Fiscal de la Federación. Voy al revés, del Código Fiscal, ley orgánica y el amparo, ¿vale? Se impide, tanto en el Código Fiscal de la Federación como en la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pelear o combatir, ya sea vía recurso o revocación, eso lo regula el Código Fiscal de la Federación, o a través del procedimiento contencioso administrativo, juicio de nulidad, con la reforma a la ley orgánica, que repito, que impide que reclamemos la prescripción de los créditos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Muchos dicen, ya nos quitaron el derecho de reclamar la prescripción. No. ¿Qué es la prescripción? La prescripción es el derecho que tiene la autoridad de cobrar el crédito fiscal, diferente a la causalidad, que son las facultades de la autoridad, ¿vale? Entonces, el crédito fiscal no se deroga, sigue el 146 del Código Fiscal de la Federación intacto, pero ya no podemos reclamar desde la revocación. No podemos desconocer una notificación como tal en revocación, son las reformas al Código Fiscal de la Federación. Consecuentemente, la arrastra la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la cual dice, no puedo reclamar aquellas resoluciones en las cuales haya una solicitud de prescripción. Siempre, obviamente, dice que hay un crédito firme y del cual tú reclames la prescripción. Acuérdate que teniendo un crédito fiscal firme, la autoridad tiene 5 años para cobrártelos. ¿Vale? No lo hace, muchos reclamaban la prescripción, te dice hoy por hoy la reforma a la ley, no puedes reclamar esa prescripción, lo haces hasta el amparo. Entonces, en la ley de amparo se reforma y te dice, podrás reclamar todo lo relativo a la prescripción hasta el momento en el que se emita la solicitud de convocatoria de remate. ¿Qué quiere decir? Antes los abogados, y que era lo que decía el contador Guillermo en un principio, el abuso de la figura del amparo, de que muchos, oye, me llegó un PAE, le impugno amparo, me llegó tal requerimiento. Entonces ya no van a poder abusar justamente de este recurso. Ya se rompe con el abuso como tal. Claro. ¿Vale? Vamos a cerrar el tema, Víctor. Si me permites, rapidísimo, soluciona esto, y trato de aportar aquí al colegio en ese sentido. Hay una jurisprudencia desde el 2009 y principios de español. El sistema mexicano es muy de copiar sistemas españoles, italianos, franceses, ¿vale? En España se habla de la ejecutividad de los actos administrativos, ¿vale? Y en México, en la Corte, hay una jurisprudencia muy vieja del 2009, pero que sigue valiendo,
¿vale? En la cual se habla que la nulidad de los requerimientos, es decir, de los PAES como tal, no computa como consecuencia para el cómputo de la suspensión de la prescripción. Acuérdense que un requerimiento de cobro por parte de la autoridad suspende en determinado momento el plazo prescriptivo. Es decir, la autoridad me cobró, ya llevaban 2 años y hay un intento de cobro. ¿Qué sucede? Se reinicia el plazo de 5 años y la autoridad vuelve a tener 5 años para intentar cobrarme. ¿Vale? Obviamente no puede exceder esto de 10 años, pero la autoridad tiene esa facultad. ¿Qué sucede? Señores, y como consejo ahí, vamos a esperar la convocatoria de remate, pero previo a eso yo que recomiendo, sus PAES que hayan tenido, no los impugnen luego. Impúgnenlos ya concentrados previo a esta diligencia. ¿Con qué finalidad? Al declararse la nulidad de esas actuaciones, queda sin efectos esas interrupciones al término prescriptivo. Cuando ustedes la reclamen ya vía amparo, señores, nadie les prohibió, en determinado momento nos están prohibiendo la figura de poder reclamar vía contenciosa administrativa la prescripción. Pero ojo, no los procedimientos administrativos de ejecución, de los cuales va a derivar esa prescripción. Okay. Entonces, como defensa, lo tienen por ahí. Estoy dejándoles aquí contigo, Adrián, un material, cualquier cosa lo comparten. Gracias. Y ahí viene todo lo que estoy comentando. Te agradezco mucho, Víctor. Rapidísimo, ya se nos acabó el tiempo. Memo, como conclusión, ¿qué tendrías que decir? Prevención, prevención y prevención. Definitivamente. Y en conjunto con la defensa fiscal, desde un inicio, cuando inician facultades de revisión la autoridad o actos administrativos de ejecución o actos como los que acaba de mencionar Víctor, desde ese momento, desde mi personal punto de vista, mi sugerencia hacia las personas que nos escuchen y nos ven, desde ese momento 0 o 1, hay que tener en conjunto al abogado para que vayamos en el camino armando la defensa fiscal y la estructura que se tenga que dar en caso de llegar a un desenlace no deseado, pero posible. Por supuesto, sin lugar a dudas, Víctor Hugo, mi querido amigo Memo, consejos muy valiosos para todas aquellas personas que nos ven y nos escuchan. Hoy ya tienes un panorama mucho más amplio de lo que abarca esta amplísima ley de amparo, pero sobre todo ya te informaste. Ya tienes una guía de todo lo que tú puedes hacer con estos consejos valiosos de 2 personas, de 2 expertos que están día a día justamente en la materia. Así que no me queda más que darte las gracias por vernos y escuchar y, por supuesto, decirte que te espero en el próximo capítulo de Negocios con Valor, el podcast del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias, Víctor. Gracias, Adrián. Gracias a ustedes. Gracias por escuchar Negocios con Valor del Colegio de Contadores Públicos de México. Si te gustó este episodio, dale like y suscríbete en YouTube y Spotify. Nos escuchamos la próxima semana.